Abraham Saludowski, de la A a la Z, en Radio 13, 1290 AM. En Argentina y sacar un insert de la señora Kirchner cuando vivían por ahí. Y entonces eso traía a la información radiofónica una vida verdaderamente extraordinaria. Esa herramienta ahí sigue, pero cuesta mucho trabajo usarla porque hay que entrar y escoger y escuchar y sacar y armar y pegar. Y hay que chambearle. Hay que chambear. Y entonces, oye, por pero eso, yo pues, quiero no decir se usa algo. mucho. Abraham, ahora que están en el tema de la información internacional, también este espacio de la A a la Z en el tiempo que estuviste se caracterizó por los enviados. En aquella segunda guerra contra Irak, tú tenías una idea muy especial que a lo mejor sería bueno que la recordaras, pero no solamente tuviste la idea para lo que tenía que hacer en un momento dado tu programa o la estación, sino que mandaste a alguien a aquellas lejanísimas tierras que fue Neira Moncayo y que tuvo sin duda pues una experiencia fuerte, ¿no, Neira? ¿Cómo estás, Neira? Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos a todos. La verdad es que se extrañaba este espacio y este tiempo. Pues básicamente yo estaba recordando ahora sentada y caminando por estos pasillos la primera vez que vi a Abraham y que yo entré exactamente un mes antes de que entrara al aire de la A a la Z. Y entonces platicando con él me dice que él quiere que cubramos la fuente de presidencia. Sí es importante lo que dice el presidente, pero ¿qué le dicen al presidente? Que nadie en una fuente que a lo mejor estaba viciada o que a lo mejor estaba con los personajes de mayor tiempo en una fuente o la gente más destacada del medio era la que mandaban, por consiguiente la gente de mayor edad. Pues yo estaba en los 20s, cuando me manda Abraham, con toda una ingenuidad, llego con el jefe de prensa y me dice, pero sí sabes que aquí son los que tienen experiencia. Yo sí, pues por eso me mandaron. Realmente la experiencia la fui tomando a lo largo de los años que estuvimos aquí. Entonces, el reportar qué es lo que pasa, el no tener censura, el decir todo lo que los demás compañeros de la radio no podían decir, y sin límite de tiempo. Si la nota daba para 30 segundos, eran 30 segundos. Nos llegamos a pasar media hora al aire, platicando y metiendo sonidos. Uh-huh. Y lo que refrescaba a veces lo complicado que suele ser una fuente presidencial, donde muchas veces hay nota y muchas veces son discursos, pues eran esas oportunidades que Abraham me dio de salir a hacer cosas internacionales. Lo vivimos con Venezuela, el golpe de Estado, lo vivimos con las Torres Gemelas, lo vivimos con el cambio de poderes del Canal de Panamá. Me mandó un día, yo sin saber de béisbol, a cubrir un juego de pelota entre Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Entonces ingeniárselas, a ver, yo no sé de béisbol, ¿cómo le vamos a hacer? Le pregunté a los colegas venezolanos cuáles eran los términos básicos y de ahí, bueno, pues si Fidel Castro dice que nunca pierde ni en un juego de pelota, pues así empezamos y terminamos dando la razón porque había hecho trampa, ¿no? Entonces, a Cuba, reportajes, y bueno, a Irak, la parte no me mandó para cubrir la guerra específicamente, o sea, lo que decían los grandes discursos, las conferencias, porque eso lo teníamos con Reuters, lo teníamos, Maru de Aragón nos ayudaba a hacer también todo eso, uh-huh. Sino para hablar con el lado humano, qué estaba pasando con la gente, qué vivía, cómo olía, qué sentía, qué, los niños, las calles, entonces fueron momentos verdaderamente importantes, ¿no? Mi crecimiento periodístico fue aquí, porque me dieron total libertad, o sea, yo no sabía que existía restricciones, líneas editoriales, cosas por el estilo, porque nunca la vivimos, y bueno, el respaldo de don Carlos Quiñones de haberme mandado Abraham a 50 países aproximadamente. El más grande susto nos lo llevamos en Bagdad, porque logramos, Neira logró obtener una visa en la embajada de Irak en México. Le dije a Neira, oye, sería bueno que tú que cubres presidencia, a ver, muévete por ahí, por Los Pinos, a ver si alguien te recomienda con el embajador de Irak en México y te dan una visa. Y entonces llega Neira y me dice, fíjate que ya la conseguí, ya tengo visa, voy a ir a Bagdad. Ya estaba lo de la guerra, sí. ¿no? Uh-huh.
Y le digo, ¿cómo estuvo, Neira? Me dice, mira, hablé con el canciller Luis Ernesto Derbez, que yo le daba unos batacazos durísimos. De veras, a veces hasta me acuerdo de lo que decía yo de él y se nos pasaba la mano. De Iowa. ¿De qué? De Iowa, ¿no? Del pueblito ahí que estudió. Que estudió agronomía en una universidad absurda, ¿no? Y entonces le digo, a ver, Neira, ¿cómo estuvo? Dice, mira, hablé con Derbez y me dijo Derbez, te voy a ayudar a conseguir la visa. Y díselo a tu jefecito para que me deje de insultar en su programa. Órale. De hecho, en la embajada, Abraham, me habían mandado a volar. Sí. Me dijeron, mira, aquí tenemos, y tenían todos los grandes personajes que conocemos y que están en la tele y en la radio. Sí. Estaban ahí. Tambache, ¿no? Y no se las habían dado. Pero la tuya, porque el canciller, sí, para darme a mí una lección de caballerosidad y de ser gente correcta, ayudó a Neira. Luego Neira, bueno, va, hace un gran trabajo, pero un día nos avisan, Lalo Salazar nos avisa que Neira ha sido detenida. Cosa que le agradezco a Lalo Salazar en el alma, porque gracias a que nos puso en alerta, pudimos actuar para que la liberaran, porque estaba la detuvieron, la llevaron. Cuéntanos, Neira, ¿cómo estuvo? Pues estaba la guerra, los gringos habían... ya habíamos hecho muchas horas de transmisión aquí y finalmente ¿Fue en el 2002? Ajá, sí, y en ese momento me dices que vaya hacia la frontera. Entonces cuando voy hacia la frontera me detienen. Ya estaba una situación difícil, ya buscaban cualquier pretexto para detenerte. A mí me dijeron que porque no había reportado todos los dólares que llevaba de viáticos, pero en realidad querían tener como de su lado periodistas que no fueran, que estuvieran como tipo de rehenes, ¿no? Porque eran pretextos absurdos. Me sacaron sangre para ver si tenía sida, bueno, muchas cosas muy, muy, muy difíciles. Y finalmente me detienen y empiezan a buscar pretextos y me empiezan a amenazar. Me amenazaban de muerte, me decían, ¿no tienes dónde dormir? Bueno, pues llévenla a la cama del jefe. Y pues la verdad es que ni me lo habían presentado. Entonces era una situación de crisis. Me decían, tú las bombas, tú no vas a regresar a casa, todo ese tipo de cosas. Entonces fueron 30 horas en las cuales pues me tenían sin comer, sin poder dormir, sin poder dejarte ir al baño, cosas básicas, ¿no? Y pues sin poderte comunicar. Te habían quitado tu pasaporte, habían quitado todo y decían que yo no podía regresar. Entonces, gracias a Lalo Salazar, que le di un recadito para que se comunicara aquí, Daniel Las, que había sido su maestro en la universidad, entonces se comunicó con Daniel y bueno, es cuando se mueve toda la situación. Yo... Te voy a contar cómo se movió. Sí. Creo que no lo he contado. No sé, recuerdo que tu mamá me habló antes de que te fueras. Y me dijo, oye, ahí te encargo a mi hija. Quiero que regrese bien. La estás mandando a un lugar muy peligroso, es mujeres, es un mundo muy extraño. Ahí te encargo a ti, a Neira. Sí, señora, no se preocupe, hombre, claro, si no pasa nada. Pero bueno, nos avisa Eduardo Salazar que estás detenida y desaparecida en Bagdad, en Irak. Me acuerdo de tu mamá. Dije, no puede ser, ¿qué cuentas le voy a entregar a la mamá de Neira? Entonces le hablé a un individuo excepcional que se llama Rodolfo Elizondo, jefe de prensa de Vicente Fox. Y le digo, esto es una emergencia tremenda, verdaderamente esto requiere, por favor nos ayudes porque está en riesgo la vida de Neira Mucal. ¿Cómo? Sí, está en Bagdad. Ah, sí, me dijo. Le digo, pues está detenida y algo hay que hacer. Entonces ya luego supe que lo que hizo Rodolfo es que habló con el presidente Fox. Dijo, Neira. Ciertamente. Tenemos que ayudar a Neira. Y entonces el presidente le habló personalmente a Adolfo Aguilar Sincer, que era el embajador de México en las Naciones Unidas, donde se estaba discutiendo ahí el tema de Irak. Y Aguilar Sincer le dijo al embajador de Irak en Naciones Unidas
que el presidente de México tenía una enorme preocupación por una periodista mexicana llamada Neira Moncayo. Y a las 3 horas la soltaron. A mí me llama Adolfo Aguilar Sincer años después. Sí, así fue. Y me invita, me dice, seguro mucho te dicen que te rescataron, pero te voy a contar lo que pasó. Me cuenta lo mismo que está contando Abraham. Pero él dice que llega, que habla el embajador y que ya no había autoridades porque faltaban unas horas, o sea, que cayera la primera bomba. O sea, esto fueron horas antes del inicio de la guerra. De hecho, el Al-Ramadi en esa zona fue un lugar donde cayó una bomba. Otra de las bombas fue en la habitación donde yo estaba, que de hecho se la dejé a un español y el español murió. O sea, fui saliendo de donde fueron cayendo las bombas finalmente. Pero me dijo, ya no hay posibilidad de hacer absolutamente nada. Ya no hay autoridad. Y entonces Adolfo Aguilar dijo, tú eres autoridad. Y habló directamente el embajador a la zona para que ordenaran que me saliera. Pero ahí el que te salvó fue Vicente Fox. Sí. Abraham Saludowski, de la A a la Z, en Radio 13, 1290 AM.